Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos con estas reflexiones bíblicas y habíamos llegado al capítulo 6 del libro de Efesios. Estábamos viendo la lucha espiritual, estamos viendo la armadura de Dios para la lucha y ahora vamos a continuar sabiendo cómo el Señor nos guía a estar con esta armadura de Él. Y dice en el versículo 16, Efesios 6, 16, continuamos con lo que estábamos viendo. Y dice así: sobre todo tenemos que tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerdan que habíamos dicho que estamos en una lucha espiritual. Todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos soldados de Cristo y estamos, queriéndolo o no queriéndolo, en una lucha espiritual. Esa lucha espiritual, ¿dónde se produce? Se produce en la mente. ¿Por qué? Porque estas huestes espirituales de maldad, que son de Satanás, luchan contra Dios y contra la obra de Dios, y luchan contra los hijos de Dios, que somos nosotros. Así que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo acá, que él está escribiendo esta letra, ¿no? Esta carta a los Efesios, nos está enseñando. Ya habíamos visto cómo era el tema de las armaduras de los soldados legionarios romanos, ¿no? Y ahora ya llegamos al escudo de la fe. O sea, ¿qué tenemos como escudo? La fe. Y dice algo muy interesante acá, y volvemos a repetirlo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué interesante esto. ¿Por qué? Los dardos de fuego no son dardos solo, son dardos de fuego del maligno. Cuando Satanás ataca, cuando sus demonios atacan, entonces no es que tiran solo dardos, sino dardos de fuego. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros podemos ser atacados de una manera, de diversas maneras, con las tentaciones, habíamos dicho, o si no, el diablo puede tomar ventaja de nuestros nervios, de nuestra situación de nerviosismo. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante una agresión? Generalmente el diablo aprovecha esa situación. ¿Por qué? Porque ante una agresión que sufrimos, nosotros reaccionamos y a veces reaccionamos de una manera que no es correcta. ¿Y qué perdemos si reaccionamos mal? Perdemos la testimonianza. Tantas veces un hijo de Dios, y yo lo he visto, puede reaccionar insultando a una persona, ¿no es cierto?, que le hizo una maniobra no adecuada con el auto que va adelante. Y tantas veces, tantos hijos de Dios reaccionan de una manera desfavorable. Ahora, ¿quién es que guió a esa persona que va adelante a hacer algo por el cual uno reacciona? Evidentemente, esos son los hijos de Satanás. Habíamos dicho que la lucha espiritual es en el campo espiritual, pero tenemos una interacción entre el campo espiritual y el campo material. O sea, ¿quién incita a los hijos de Satanás, que son personas que no creen en Cristo, a hacerte un mal? Es Satanás, son sus demonios. Entonces nosotros tenemos que tener el escudo de la fe. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que pensar que en toda esta lucha, el que controla todo es Dios. Pero Él nos dio a nosotros la fe. Con la fe podemos desviar todos los dardos. Y si yo sé que hay alguien que me está atacando, yo tengo que identificar quién es el que me está atacando. ¿Es esta persona que está hablando mal de mí? ¿Que está diciendo cosas mentiras de mí? ¿O es alguien que lo incita atrás a hacerlo? Y eso es lo que tengo que pensar. Si yo voy contra la persona que me está hablando mal de mí, me está insultando, erro. Porque él es un instrumento de los demonios y de Satanás para desalentarme, para desprestigiarme, para quitarme el testimonio. Entonces necesitamos el escudo de la fe. También sigue acá el apóstol Pablo diciendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Y sigue un poco más esto. Dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es interesante esto. ¿Cómo estamos equipados entonces para la lucha espiritual? No solo estamos equipados con la coraza, calzados con el apresto, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la justicia, sino también con el escudo para apagar esos dardos de fuego que nos lanzan los seres espirituales de maldad. Y también ahora tenemos otra cosa muy interesante, la espada de la palabra. Ahora podemos atacar, no solo defendernos, sino podemos atacar. ¿Y cómo atacamos? Atacamos con la espada de la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. O sea, no la podés agarrar, la tenés que agarrar del mango, porque si no te cortás. Es una espada de doble filo. Y dice que puede discernir todo. Todas estas cosas te llevan a aprender cómo nos podemos defender de los ataques satánicos. Todos los hijos de Dios están sometidos y estamos sometidos a ataques. Pueden ser ataques de todo tipo, pero ¿cuál es el objetivo en esta lucha espiritual? ¿Qué es lo que quiere Satanás de nosotros? A ver, ¿ya lo entendiste? Desalentarnos, porque si nosotros nos desalentamos, no podemos hacer la obra que Dios nos dio. Ejemplo, el desaliento de Satanás viene así: cuando vos no conseguís los objetivos que vos te pusiste, ahí está el tema. Los objetivos que uno se pone a veces no son objetivos que Dios te manda. Si nosotros pensamos y decimos, bueno, mi objetivo es esto, y yo no llego a hacerlo, soy un campo fértil para el desaliento, porque ya los demonios vienen y te empiezan a decir, vos sos un falito, uno que ha fracasado, no podés conseguir eso, ¿dónde está tu Dios? Pensá, Dios no te quiere, Dios, sos un pecador, por eso Dios te ha abandonado, ¿entendieron? Y entonces eso, ¿qué te crea? Desaliento. Y si estás desalentado, estás deprimido. Si estás deprimido, no podés luchar. Y estás caído. Y eso es lo que busca Satanás. ¿Cómo se debe luchar esta lucha? Con la armadura de Dios y también con la oración. Si nosotros nos ponemos, como dije, objetivos nuestros,
vamos a perder. Pero si nosotros con toda oración buscamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, y el Señor nos muestra cuáles son los objetivos para alcanzar que Él quiere, ya Él nos da todas las herramientas, toda la fuerza, y ya nos presenta el plan para alcanzar los objetivos que Él nos dio. Y serán objetivos a los cuales llegaremos. Y si llegamos, estaremos alentados. Y el Señor nos dirá: bien siervo, fiel has sido. Entonces, vamos a continuar con esto. No nos tenemos que desalentar, porque en la lucha tenemos que usar todos estos elementos. Y después queda el elemento de la espada de la palabra. La palabra de Dios. ¿Cómo podemos enfrentar a un enemigo espiritual? Porque tenemos enemigos espirituales con la palabra de Dios. ¿De qué manera? Hay tantas maneras que la Biblia enseña. Una es perdonar. No hay defensa contra eso. ¿Entendieron? O sea, si yo perdono a mi agresor, ¿qué me puede hacer mi agresor? Me puede matar. ¿Y pero qué más me puede hacer? ¿Entendieron? O sea, nosotros tenemos armas que son... Si una persona habla mal de vos y vos hablas mal de ellos, ¿qué ganaste? Te pusiste en la condición de ellos. Pero si uno habla mal de vos y vos vas y le decís: decime, ¿vos tenés algo que me tenés que decir a mí? Decímelo a mí, no a aquel. Igualmente, yo te perdono. ¿Qué puede hacer esa persona? Ganamos nosotros. Siempre. Porque nosotros somos más que vencedores. Bueno, vamos a continuar con esto, porque es muy importante, porque estamos viendo tantísima gente que está desalentada. Y está desalentada porque no está usando los elementos que Dios nos dio para esta batalla espiritual. Si te gusta este canal, suscríbete y méteme un me gusta. Que el Señor los bendiga y un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.